Buenas noches a todos los sobrevivientes de la cordura colectiva en este caótico basurero global y bienvenidos a un nuevo ejercicio de demolición cultural donde hoy vamos a encender el quirófano de la sátira más despiadada para desmembrar a una de las subespecies más ridículas, predecibles y cognitivamente limitadas que habitan los rincones más provincianos de la civilización moderna, las personas xenófobas, esos inspectores de fronteras autoproclamados que sufren de un complejo de superioridad geográfica tan agudo que creen que haber nacido en un pedazo de tierra específico los convierte automáticamente en seres de luz divina con derecho a fiscalizar el árbol genealógico de cualquiera que cruce una línea imaginaria dibujada en un mapa. Es un espectáculo verdaderamente poético y asqueroso a partes iguales ver cómo estos guardianes del terruño operan bajo la delirante premisa de que los problemas económicos de su país, la escasez de empleo, la delincuencia y hasta el mal clima son culpa exclusiva de un extranjero que llegó con una maleta llena de ropa vieja a trabajar en los puestos que ellos mismos desprecian por considerarlos indignos de su supuesta estirpe nacional, transformando su aburrida e insignificante existencia en una guardia permanente de vigilancia migratoria que les consume las 24 horas del día. Prepárense para un viaje largo y sin anestesia por los rincones más oscuros de la ignorancia voluntaria y el chauvinismo barato, porque hoy no venimos a dejar títere con cabeza ni a pedir disculpas por no usar los eufemismos políticamente correctos que sus mentes de cristal necesitan para no entrar en un colapso de ansiedad espontánea antes del primer corte comercial del video. Si te detienes a analizar la rutina diaria de uno de estos cruzados del nacionalismo de cartón piedra, te darás cuenta de que su verdadero combustible vital no es el amor patrio, ni el orgullo por sus héroes históricos, ni el respeto a sus leyes como tanto pregonan con la boca llena de espuma en las redes sociales, sino una necesidad patológica de superioridad estadística que solo pueden saciar cuando proyectan su mediocridad personal sobre un chivo expiatorio que no tiene los mismos derechos legales para defenderse en el espacio público. Es desternillante observar cómo la psicología de estos perfiles intolerantes se sostiene sobre una estructura de cristal tan frágil que escuchar un acento diferente en la panadería, ver un restaurante de comida extranjera o toparse con una costumbre cultural distinta en la plaza pública les provoca un cortocircuito nervioso inmediato, haciéndoles creer que su preciada identidad nacional está a punto de disolverse en el aire por el simple hecho de que el mundo exterior existe más allá de sus narices. No busques en el xenófobo promedio un debate macroeconómico real, una lectura sociológica seria sobre los flujos migratorios globales o un mínimo de coherencia intelectual porque la lógica requiere un esfuerzo cognitivo del que carecen por completo. Ellos lo que buscan es que todo el planeta se encierre en el mismo frasco de conservadurismo rancio en el que ellos decidieron habitar para ocultar el hecho de que no han logrado nada relevante en sus vidas más allá de poseer un pasaporte emitido por puro accidente de nacimiento. La ironía se vuelve tan densa que asfixia cuando analizas la absoluta esquizofrenia ética de estos colectivos, quienes son capaces de organizar linchamientos virtuales destructivos contra minorías, exigir deportaciones masivas por infracciones menores de tránsito y culpar al inmigrante de robarles unos recursos estatales que en realidad son malversados por los mismos políticos nativos a los que ellos mismos votan con devoción ciega cada 4 años en las urnas. Vamos a desnudarte esa doble moral descarada donde los mismos individuos que pasan sus mañanas escribiendo comentarios violentos contra los extranjeros en internet son los mismos que el fin de semana consumen con desesperación la gastronomía de fuera, se mueren por viajar de turistas a los países de los que se burlan y celebran los goles de los jugadores nacionalizados en su selección de fútbol, demostrando que su supuesta repulsión cultural es simplemente el envoltorio de un clasismo disfrazado que solo se activa cuando el extranjero es pobre o está en una situación de vulnerabilidad. Se produce una desconexión total donde la compasión y la solidaridad humana más básica se apagan por completo para proteger el qué dirán de los vecinos de su misma cuadra, dejando claro que para el xenófobo el verdadero pecado nunca es la falta de humanidad, sino tener la osadía de buscar un futuro mejor lejos del suelo donde te tocó nacer por mera casualidad biológica. Cerramos este preámbulo advirtiéndoles que si vinieron buscando un análisis tibio, una infografía estética llena de consejos amables sobre
sobre la multiculturalidad o una palmadita en la espalda que les diga que su xenofobia es simplemente una preocupación legítima por la seguridad nacional que debe ser respetada en el mercado de las ideas, se han equivocado de canal y de creador de contenido de la manera más catastrófica posible. Este video es un hacha afilada dirigida directamente a la raíz de la hipocresía chauvinista, un faro de acorralamiento para las mentes cobardes que prefieren la comodidad de las fronteras mentales antiguas antes que el terror de enfrentarse a la maravillosa y compleja globalización humana, y una burla despiadada hacia todos aquellos que necesitan que el mundo sea un mapa dividido con alambre de púas para calmar sus propias culpas y vacíos existenciales no resueltos. Así que apaguen las luces del escenario de sus prejuicios geográficos, pónganse cómodos en sus sillas de analistas de sofá, dejen el lóbulo frontal bien encendido para que no terminen aplaudiendo su propia ignorancia y quédense hasta el final, porque hoy vamos a ver cómo se disuelven en la más absoluta e indiferente nada cotidiana todos esos inspectores de pasaporte que pretenden controlar el tránsito de los demás desde la miseria de sus propias vidas provincianas. Entramos de lleno al primer pilar de este desfile de la comedia involuntaria, analizando el argumento estrella de la mitología xenófoba, la absurda y repetitiva falacia de que los extranjeros llegan en hordas organizadas a robarles las oportunidades laborales y a destruir la economía interna de su nación, una narrativa que se desmorona al primer contacto con los datos de cualquier oficina de empleo real. El xenófobo promedio utiliza este pretexto como una maravillosa tarjeta de salida de la responsabilidad personal, una excusa perfecta para justificar su propia falta de preparación, su pereza crónica o su incapacidad para competir en el mercado laboral moderno, culpando al inmigrante de su desempleo en lugar de admitir que su currículum tiene la misma utilidad que un teléfono público en una era de satélites digitales. Es fascinante ver cómo se rasgan las vestiduras gritando que les quitan el trabajo, cuando en la realidad del asfalto esos mismos puestos que ocupan los recién llegados son labores de alta exigencia física, horarios inhumanos y remuneraciones mínimas que el ciudadano nativo promedio no aceptaría ni aunque lo amenazaran con quitarle la suscripción de televisión por cable, demostrando que su supuesta indignación laboral es puramente hipotética y perezosa. La psicología de este rebaño indignado se alimenta de un profundo complejo de inferioridad camuflado de orgullo patrio, una estructura mental rígida donde el éxito de un extranjero que empezó desde cero limpiando pisos o cargando cajas es procesado como una ofensa directa a la dignidad nacional, en lugar de ser visto como el resultado obvio del esfuerzo y la necesidad de supervivencia masiva. El xenófobo necesita convencerse de que el sistema está amañado en su contra y a favor del de afuera para no tener que enfrentarse al terrorífico espejo de su propia mediocridad individual, operando bajo la creencia medieval de que la tierra le debe un salario digno y una vida resuelta por el simple hecho de haber nacido dentro del perímetro de un mapa específico. No busques en ellos un análisis sobre la demografía cambiante, la necesidad de mano de obra en sectores clave o el aporte fiscal de la población migrante a los sistemas de pensiones porque esos conceptos requieren un uso del cerebro que ellos prefieren ahorrar para memorizar los nombres de los participantes de un programa de telerrealidad local. La doble moral alcanza niveles estratosféricos cuando observas que el mismo individuo que se queja del extranjero que trabaja de forma informal para no morirse de hambre es el primero que contrata esos mismos servicios subpagados para ahorrarse unos cuantos billetes en la remodelación de su casa o en el mantenimiento de su jardín, convirtiéndose en cómplice activo de la misma precarización laboral que tanto condena en sus discursos nacionalistas de barra de bar. Son parásitos de la conveniencia económica que exigen leyes migratorias con el rigor de un régimen autoritario pero que adoran disfrutar de las ventajas del libre mercado y de los productos baratos que esa misma mano de obra extranjera produce a diario con su sudor, dejando claro que su problema no es la ilegalidad, sino el hecho de que el extranjero aspire a tener los mismos derechos y la misma dignidad de la que ellos se creen dueños exclusivos por decreto divino. Se produce un cortocircuito moral absoluto donde exigen que el inmigrante se integre perfectamente, hable el idioma sin acento, adopte las costumbres locales de inmediato y pague impuestos de primer mundo, pero al mismo tiempo lo segregan socialmente, le niegan el acceso a la vivienda digna y lo tratan como a un ciudadano de tercera categoría que debería estar agradecido por las migajas que caen de la mesa nacional. Para cerrar este bloque de demolición macroeconómica de pacotilla, debemos entender que el miedo
odio al inmigrante trabajador es la manifestación más pura de la cobardía competitiva de una generación de nativos que se crió creyendo que el mundo les pertenecía por derecho de nacimiento y que ahora se da cuenta de que la realidad global no entiende de partidas de nacimiento, sino de habilidades, esfuerzo y resistencia ante la adversidad. Son personas que odian la resiliencia del extranjero porque les recuerda constantemente lo blandas, frágiles y dependientes que son sus propias vidas protegidas por la burbuja estatal de su país de origen, convirtiéndose en los policías voluntarios de un mercado laboral exclusivo que intentan proteger con racismo camuflado de burocracia. Al final del día, el discurso del robo de empleo es el producto más acabado del resentimiento del inepto, un estratega de la queja que descubrió que en Internet, culpar a la migración de tu falta de éxito financiero cotiza mucho más alto que estudiar, capacitarse o trabajar duro en las propias miserias profesionales, aunque el resultado sea dar una lástima profunda vestida de defensa de la soberanía económica. Entrando al segundo pilar de esta autopsia al chauvinismo contemporáneo, nos topamos con el cortocircuito más ridículo y descarado de las personas xenófobas, que es su absoluta esquizofrenia cultural, una patología que los lleva a defender una supuesta identidad nacional pura e inmaculada que en el mundo real no es más que una mezcla de influencias, préstamos lingüísticos y tradiciones importadas de otras regiones del planeta a lo largo de los siglos. El xenófobo moderno es incapaz de entender que la cultura de su país no nació por generación espontánea de debajo de una piedra, sino que es el resultado de oleadas migratorias pasadas, invasiones históricas y fusiones gastronómicas y artísticas que hoy en día presume como el ADN inalterable de su patria, demostrando una ignorancia histórica tan profunda que haría llorar a cualquier profesor de escuela primaria. Es una delicia de la ironía cósmica ver cómo estos cruzados de la pureza cultural se llenan la boca hablando de sus raíces mientras consumen café originario de África, usan ropa fabricada en Asia, escuchan música con ritmos caribeños y utilizan tecnología diseñada al otro lado del océano, todo sin notar el colapso mental que representa odiar al extranjero mientras sus vidas enteras dependen de la existencia del resto del planeta. Esta disonancia cognitiva alcanza niveles de histeria colectiva cuando deciden trasladar su tribunal del pasaporte al terreno de la convivencia diaria, el arte, la televisión o los medios de comunicación generales, demostrando una preocupante incapacidad para tolerar la simple presencia de una manifestación cultural diferente dentro de su campo de visión sin etiquetarla como una invasión silenciosa diseñada para erradicar sus costumbres tradicionales. Es desternillante ver cómo se escandalizan ante la apertura de un templo religioso de otra creencia, la celebración de una festividad internacional en una escuela local o el simple uso de un idioma extranjero en el transporte público, exigiendo prohibiciones medievales y comportándose como si la sola existencia de la diversidad fuera un ataque terrorista contra su estilo de vida burgués y monótono. Han desarrollado una mentalidad de cristal tan frágil e infantil que necesitan que todo su entorno parezca un anuncio publicitario de turismo estatal de los años 70, con ciudadanos perfectamente homogéneos que piensen igual, hablen igual y consuman el mismo puré cultural insípido que ellos consideran la cumbre de la civilización humana, olvidando convenientemente que la uniformidad absoluta solo existe en los cementerios y en los regímenes dictatoriales totalitarios. La ironía se vuelve tan densa que se podría cortar con un cuchillo desafilado, porque estos grupos afirman que están defendiendo los valores civilizatorios, la seguridad comunitaria y la herencia de sus ancestros, pero en la práctica ejecutan dinámicas de acoso verbal, discriminación institucional y exclusión social que demuestran que lo único verdaderamente ancestral en sus conductas es su barbarie primitiva y su falta de empatía biológica. Son capaces de negarle el alquiler de un departamento a una familia extranjera honesta con el pretexto de que van a arruinar el vecindario, de mirar con desconfianza a un trabajador en el metro por su color de piel o su vestimenta tradicional, y de esparcir noticias falsas alarmistas en grupos de mensajería para generar pánico colectivo ante una supuesta ola de criminalidad importada que solo existe en las portadas de la prensa sensacionalista que consumen para alimentar sus prejuicios crónicos.
Se produce una desconexión total donde los valores morales de los que tanto se jactan como occidentales o modernos se apagan por completo cuando se trata de aplicarlos a un ser humano que nació fuera de sus fronteras, demostrando que para el xenófobo el verdadero pecado nunca es la crueldad o la marginación del prójimo, sino dejar que los demás vivan su cultura con una libertad y un orgullo que ellos mismos son incapaces de sostener en sus vacías existencias consumistas. Para cerrar este bloque sobre la esquizofrenia cultural, debemos entender que la persecución de la identidad del extranjero es la salida fácil de las mentes perezosas que prefieren la comodidad del estereotipo televisivo antes que el esfuerzo intelectual de conocer al individuo de carne y hueso que está detrás del pasaporte, donde las personas reales rara vez encajan en las caricaturas políticas de las redes sociales. Son los eternos dictadores de bolsillo de una burbuja de simulación nacionalista que arruinan cualquier posibilidad de enriquecimiento social porque se niegan a aceptar que el mundo moderno es una red interconectada donde las fronteras son simplemente líneas administrativas y no muros biológicos que dividen a las especies. Representan el triunfo del puritanismo geográfico obsoleto, una corriente censor que ya no tiene argumentos lógicos, antropológicos ni económicos que la sostengan en la era del Internet global, por lo que tiene que recurrir al grito histérico, a la manipulación del miedo comunitario y al racismo encubierto para intentar que el reloj de la evolución social retroceda 3 siglos por el simple capricho de su ignorancia comunitaria. Llegamos por fin al bloque final y definitivo de esta autopsia a la intolerancia geográfica, analizando el inevitable y catastrófico desenlace de la vida útil del xenófobo, un epílogo que es tan predecible como una mala película dramática de domingo por la tarde pero infinitamente más satisfactorio para quienes disfrutamos del humor negro de la realidad cotidiana. Con el paso de los años, el peso de sostener un pedestal de supuesta superioridad nacional basado únicamente en un pedazo de papel emitido por el Estado se vuelve una carga insoportable para la salud mental de cualquiera, obligando a estos policías de la frontera mental a cometer el error más humano de todos, verse en la imperiosa necesidad de convertirse ellos mismos en los extranjeros de la historia debido a las crisis económicas o políticas que azotan cíclicamente a cualquier nación del planeta. Es una delicia absoluta de la comedia cósmica ver cómo estos personajes caen de sus altares chauvinistas, siendo obligados por las circunstancias de la vida a empacar sus maletas, cruzar las mismas fronteras que antes defendían con dedos de fuego y migrar a otros países donde son recibidos con los mismos prejuicios, los mismos insultos y el mismo rechazo sistemático que ellos predicaban con saña en sus años de gloria digital. Cuando uno de estos perfiles xenófobos es expuesto en su propia hipocresía o se ve forzado a convertirse en un migrante económico más en el mercado global, no esperes de su parte una disculpa madura, un proceso de introspección real o una aceptación digna de las vueltas del destino porque eso requeriría un nivel de integridad y valentía intelectual del que siempre ha carecido por completo, prefiriendo la mentira cómoda de la victimización antes que la libertad honesta de la autocrítica. En su lugar, experimentará la pataleta existencial más ridícula de la era de la información, utilizando de inmediato las mismas excusas baratas que antes condenaba en los demás, alegando que su caso es diferente porque él sí va a trabajar legalmente, que su cultura es superior a la del país que lo recibe o que la sociedad internacional es demasiado implacable con las debilidades de los pueblos que sufren crisis temporales. El mismo perfil que no tuvo piedad con las lágrimas de las familias que discriminó en su tierra natal ahora exige una compasión franciscana y un trato de alfombra roja para sus faltas, demostrando que detrás de cada xenófobo violento siempre estuvo escondido un cobarde asustado que usaba el odio geográfico como un escudo para que nadie se atreviera a mirar de cerca el desastre, la insatisfacción y el miedo ciego que gobiernan su propia existencia provincial. La gran moraleja que nos deja este esperpento del nacionalismo de pacotilla es que el odio exhibido como un estandarte de soberanía nacional es una de las conductas más autodestructivas de la sociedad contemporánea, un veneno mental que consume el cerebro de quien lo porta y que transforma su existencia en un infierno de vigilancia constante donde nunca pueden relajarse por miedo a que la realidad global les demuestre que sus patrias queridas son solo pequeños puntos insignificantes en un planeta que no entiende de fronteras estatales.
Así que la próxima vez que un espécimen de estos aparezca en tu sección de comentarios de internet o en tu entorno social con su tono de comisario migratorio de pueblo chico, arrastrando sus prejuicios raciales y exigiéndote que te adecues a su rebaño nacionalista obligatorio, hazle el mayor favor de salud mental posible, ignora su veredicto por completo, ríete en su cara con absoluto desprecio, recuérdale que su opinión tiene la misma relevancia que el clima de la década pasada y déjalo que se ahogue solo en el veneno de su propia frustración cotidiana. El olvido, la indiferencia y la burla despiadada son los únicos desinfectantes eficaces contra estas plagas virtuales que pretenden convertir el mundo real en un cuartel militar aburrido controlado por personas que confunden los accidentes geográficos de su nacimiento con un logro personal digno de admiración histórica en este circo decadente que llamamos humanidad. Llegamos así al final de este recorrido por las cloacas del chauvinismo empaquetado, un epílogo donde la única conclusión lógica que nos queda es que el Tribunal de los Inspectores de Pasaporte no es más que un circo ambulante sin carpa, un espectáculo de marionetas frustradas que se niegan a aceptar que el mundo real avanza a patadas globales sin importarle lo más mínimo sus llantos soberanos en la sección de comentarios de las redes sociales. Al final del día, lo que estos guardianes de la línea imaginaria nos demuestran es que su supuesta pureza identitaria es una de las drogas de diseño más baratas y destructivas de la era contemporánea, una sustancia que anestesia su capacidad de empatía humana más básica y transforma las interacciones internacionales en un mero juego de rol transaccional donde todos fingen ser dueños de la tierra mientras esperan agachados a que el inmigrante cometa un error para clavarle el puñal de la condena colectiva y la xenofobia institucional. Que este análisis sirva como un extintor de emergencia para todas aquellas mentes que aún se dejan amedrentar por los dedos acusadores de la corrección nacionalista barata, recordándoles que debajo de cada gran inquisidor de fronteras mentales no hay un héroe de la patria ni un salvador de las tradiciones, sino simplemente un cobarde que usa el mapa como un escudo de plástico para que nadie se atreva a mirar de cerca el desastre, la inopia cultural y la fragilidad absoluta de su propia vida personal desprovista de logros individuales. La gran moraleja involuntaria que nos deja este desfile de hipocresía ilustrada es que la validación barata basada en el linchamiento del extranjero cotiza muy alto en el mercado de la atención actual de Internet, pero tiene la misma consistencia que un castillo de naipes en medio de un huracán costero, colapsando de manera inevitable cuando las crisis globales demuestran que las economías modernas dependen de la interconexión y no del aislamiento de corral de gallinas que ellos defienden con tanta hazaña biológica. Así que la próxima vez que un espécimen de estos aparezca en sus perfiles con su tono de oficial de aduanas frustrado, arrastrando sus discursos ensayados sobre la invasión cultural y exigiéndoles que sientan vergüenza por celebrar la diversidad del mundo, háganse el mayor favor de salud mental posible, ignoren su veredicto por completo, ríanse en su cara virtual con absoluto desprecio, recuérdenles que su pedestal está hecho de estiércol burocrático y déjenlos que se ahoguen solos en el veneno de su propia frustración provinciana cotidiana. El olvido, la indiferencia y la burla despiadada son los únicos desinfectantes eficaces contra estas plagas cibernéticas que pretenden convertir el planeta en un archipiélago aburrido y desconectado controlado por administradores de páginas de memes chauvinistas e infografías estéticas de Instagram que no han salido de su ciudad natal en los últimos 10 años de sus tristes vidas. Si este video les ha servido para encender aunque sea una chispa de criterio global en medio de la niebla del puritanismo geográfico moderno y les ha dado las herramientas argumentales para desarmar la hipocresía de los falsos santos de teclado patrióticos, les invito a que hagan colapsar el algoritmo de la forma que ya conocen, destrozando el botón de me gusta, compartiendo este material con ese amigo que todavía le tiene miedo a los acentos extranjeros y dejando su comentario más ácido en la sección de abajo, especialmente si eres uno de los xenófobos aludidos que ha llegado hasta aquí buscando una razón para indignarse un martes por la tarde en nombre de la soberanía nacional. Suscríbanse al canal si tienen la resistencia mental suficiente para soportar más verdades incómodas sin filtros, censuras ni anestesias corporativas, y activen esa campana de notificaciones para que el sistema les avise la próxima vez que decidamos desmembrar quirúrgicamente otra de las tantas subespecies ridículas que habitan en este basurero digital que llamamos sociedad contemporánea.
No se dejen evangelizar por santos de pantalla que no pueden con sus propias miserias domésticas pero pretenden dictar leyes migratorias globales. Mantengan el lóbulo frontal bien encendido frente a los monitores y recuerden siempre que la pureza absoluta es una fantasía para mentes asustadas que no se atreven a vivir de verdad fuera de su zona de confort geográfico. Nos despedimos por hoy, dejando el escenario completamente vacío y el micrófono tirado en el suelo con la absoluta certeza de haber pisado los callos correctos y de haberle quitado la máscara a más de un hipócrita que ahora mismo debe estar buscando cómo denunciar este canal desde su cuenta secundaria para calmar el ardor de su orgullo patrio de cartón piedra. Vayan a vivir sus vidas con la libertad que se les pegue la gana, equivóquense con dignidad, viajen por el mundo si tienen la oportunidad, consuman el arte y la gastronomía que decidan sin pedirle permiso a ningún comité de buenas costumbres de internet, y dejen que los policías de la frontera mental sigan ladrándole a la luna mientras el barco de su reputación provinciana se hunde en la más absoluta e indiferente nada cotidiana de la historia moderna. Muchas gracias por haber sobrevivido a este metraje largo de misantropía pura y análisis sin contemplaciones. Manténganse peligrosamente cuerdos en medio de esta horda de ofendidos crónicos que no soportan ver la libertad ajena más allá de sus fronteras, y nos vemos en la próxima demolición cultural, si es que la turba de los censuradores de teclado no nos tumba la puerta antes de que terminemos de editar el siguiente guión destructivo.